Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta primera sesión de aproximaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy Mauro Zacarías Casimiro, soy juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y también catedrático universitario. Me da mucho gusto que estén conmigo porque pues el tema del Código Nacional es un tema pues muy valioso porque ya está en vigencia, aunque todavía no es aplicable. Será aplicable cuando cada uno de los poderes judiciales del país soliciten esta declaratoria de vigencia o de inicio de aplicación al Congreso de la Unión y pues obviamente como lo dicen sus transitorios también en caso de que no se haga esto pues forzosamente iniciará el 1 de abril del año 2027. Fue publicado el 7 de junio del 23, es decir, tenemos un año con este código, lo cual pues ha servido para conocerlo, para empezar a estudiarlo, y creo que es buen momento para que podamos, ahora que todavía nadie ha hecho esa declaratoria, pues podamos analizarlo y comprenderlo de la mejor manera posible. Espero que en los comentarios me dejen pues algunas aclaraciones en caso de que yo me equivoque en algún tema, porque pues se toman muchas figuras que no se usan en un estado y en otro sí, y demás interpretaciones que se tienen diferentes formas de hacer las cosas en los procesos civiles y familiares, y obviamente pues como yo soy de Nuevo León, pues algunas cosas las entiendo y algunas cosas no, ¿verdad? He tratado de, como quiera, de impregnarme de las prácticas que se hacen en otras partes, pero pues, si tienen alguna aclaración sería muy valiosa. Y también, obviamente, pues he preparado estas presentaciones de un foro muy general, he excluido algunas situaciones que son pues a nivel federal, o sea, son de aplicación federal, y me he quedado solamente con los procedimientos locales. Los he dividido en varias partes. Primero, una visión general de lo que nos presentan los conceptos en el nuevo, en las actuaciones del nuevo procedimiento. Posteriormente ir a las cuestiones de términos, notificaciones, posteriormente analizar los procesos en forma general y demás, y pues hasta los recursos y la ejecución, ¿verdad? Las sentencias. Entonces, son 10 presentaciones, espero en esta ocasión agotar al menos una de ellas, espero que podamos avanzar lo más rápido posible. Y bueno, este material es básicamente una colaboración que hago, una opinión que doy respecto de esto. Obviamente, como les insisto, es un código nuevo, es un código que incluye cosas muy novedosas y que pues todos tendremos la oportunidad de comentar estas situaciones. No, yo he impreso el código y obviamente a base de eso pues estoy haciendo estas aportaciones. Sería muy bueno que si ustedes ven y quieren seguir estas cuestiones, pues impriman el suyo o bien lo de seguimiento a través de la pantalla de su computadora o de su celular y podamos revisar estas situaciones, ¿no? Tengo una presentación que quiero compartir con ustedes, que es la primera de las que ya les he mencionado que tengo. Realmente estoy haciendo esto por Meets de Google, entonces es una plataforma que todavía no manejo muy bien, pero espero que se pueda visualizar correctamente el tema de la presentación, ¿verdad? Entonces aquí está eh, la, la ventana que voy a utilizar y bueno, esta es muy bien. Entonces, voy a poner mi imagen aquí, muy bien. Entonces, bueno, eh, como ya les dije, soy Mauro Zacarías Casimiro, ya les expliqué un poquito la conformación y los aspectos que tener en cuenta, pues básicamente es de que es un código muy novedoso y que vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes. La verdad, cuando lo leí, pues cada una de las cosas que resaltaba, algunas cosas son ya de mucho conocimiento para ustedes, de su experiencia seguramente lo van a comprender muy fácilmente, pero hay otros donde hay que hacer algunas reflexiones, ¿no? Inicio esta presentación con el glosario que encontramos en el artículo segundo del Código Nacional y yo lo he dividido, son en total
34 conceptos que yo he dividido en cuatro secciones. Unos por la cuestión tecnológica, como pueden ver aquí, otro por las audiencias virtuales, o sea, relacionadas con ellas, otro se relaciona con cuestiones meramente procesales, y por último, las cuestiones de vulnerabilidad, que es algo pues innovador dentro del tema del Código Nacional, ¿no? Y bueno, estos conceptos que se nos dan aquí en el glosario del artículo segundo es una serie de conceptos que vamos a estar viendo repetidamente en el código y obviamente para cuando lo leamos, pues podamos nosotros regresarnos y entender bien de lo que está tratando de hablarnos el legislador. Entonces, pues yo creo que hay que entenderlo bien. Ahora, para muchas personas, para muchos abogados, va a ser difícil algunas veces entender que los conceptos. Para mí es difícil entender algunos conceptos, porque, por ejemplo, y en las cuestiones tecnológicas, que son estos conceptos que yo he visto, por ejemplo, el tema de archivo documento electrónico es un concepto que realmente no se ha definido pues ampliamente ni por la jurisprudencia ni por los códigos que tenemos actualmente. De hecho, pues por ejemplo, en los talleres que yo he dado a abogados litigantes, siempre les he comentado, bueno, dígame qué es un archivo electrónico. Y me dan un ejemplo muy práctico, ¿verdad? De, por ejemplo, la factura ahora electrónica, que, como ustedes saben, pues es un documento que nace electrónico, no nace en papel como antes, que las facturas eran, pues, se llevaban a un impresor y te daban una paquete de facturas que tú pues tenían un folio y demás. Ahora no, ahora nacen de un sistema que el SAT administra. Y bueno, cuando la pregunta era, bueno, ok, pues sí, es un documento electrónico, ¿cómo lo presentas en una demanda? Por ejemplo, si vas a hacer un cobro de pesos a través de facturas electrónicas, ¿cómo se lo llevas al juez? Y de repente vemos que en la hay demandas que se presentan impresos las facturas electrónicas y realmente ese papel, pues de hecho dice, esta es una copia del CFDI, o sea, de esta constancia fiscal de Internet, pero no es la constancia fiscal, es decir, la constancia fiscal es este archivo electrónico que se ha creado bajo un sistema, bajo una lectura de caracteres o de símbolos o de, no sé, de datos que están bajo una plataforma definida donde pues ahí está realmente el documento no es el papel, o sea, porque es electrónico. Entonces, cuando entendemos esto, le preguntamos, ¿cómo se lo voy a llevar a un juez? Se lo llevo, pues se lo llevo en una CV, se lo subo a la nube y se lo doy nada más una clave que diga en la demanda, o sea, ¿cómo se lo voy a entregar, no? Entonces, precisamente esas situaciones son las que nos vamos a enfrentar con estas cuestiones de estos avances tecnológicos. Por ejemplo, también está el tema de las claves privadas. No voy a definir lo que dicen aquí el artículo segundo porque será muy tardado y aparte se lo pueden leer fácilmente. La clave privada, pues estas claves que son las que están sustituyendo a las firmas tradicionales, donde nosotros aventamos ahí la firma en los documentos, pues las claves ahora que nos van a proporcionar las plataformas que van a crear los poderes judiciales para tener estos procedimientos electrónicos o procedimientos en línea, que son dos cosas distintas, pues también están entendiéndose como tales, pues estas claves que van a ser, pues obviamente de la responsabilidad de los usuarios. Ustedes recordarán ahora las tesis que están saliendo, por ejemplo, en el tema de las contraseñas de las cuentas bancarias, donde pues se han dicho que pues sí, que a quién corresponde mantener esa secrecía de las claves, ¿no? Y los bancos se defienden diciendo, pues que yo le di un token o él generó una cuenta, pues una clave que pues él tiene que cuidarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas claves privadas pues representan lo que sería pues esta autorización, esta voluntad que se puede expresar en los escritos. También, por ejemplo, vienen temas muy avanzados del tema de cadena de bloques, lo que es el blockchain. Ustedes saben que ahora las criptomonedas se están utilizando, bueno, las criptomonedas y algunos tokens que se venden a través del arte o se venden para crear algún tipo de inversión, etcétera, manejan el blockchain, la cadena de bloques que garantiza que esos archivos electrónicos, esas imágenes, esos sonidos, esas creaciones que crea la inteligencia artificial, pues no se varíen, sino que se conserven únicas y que pues de alguna manera pues no se puedan repetir, ¿no? Son tokens no fungibles, por ejemplo, y la cadena de bloques, el blockchain garantiza que esta seguridad permanezca y pues da esa confianza al inversor de que obviamente no va a haber otro documento
otro objeto electrónico o digital como es el que está en la cadena de bloques. El certificado digital, pues que está suprimiendo o está supliendo lo que serían los sellos y demás que nosotros vemos en los papeles y demás, que los entendemos mucho mejor porque los vemos, como ya les dije, en las facturas electrónicas o en cualquier otra interacción que hacemos a través de la banca electrónica o de ahora lo vemos en las actas de nacimiento, por ejemplo, que garantizan esta certificación, que nos dan seguridad pues humana y jurídica de que realmente esos documentos pues son fiables, ¿no? Los enlaces, estas conexiones que se hacen a través del internet, esos enlaces de conexión que nos mandan ahora para conectarnos en las videoconferencias, por ejemplo, y que pues son ahora también y se producen por los diferentes sistemas. Ya sabemos que tenemos sistemas como Teams, como este que estamos utilizando, que es el Meet, como el Zoom, etcétera, diferentes. Y ya será cada Poder Judicial, dependiendo del sistema que utilicen, algún sistema propio, hay uno que se llama Webex también, etcétera, donde pues se utilicen ese tipo de enlaces y se puedan conectar a las audiencias, ¿no? Pues las firmas electrónicas avanzadas, la FIEL, la FIDEL, que las conocemos, y los conceptos estos de integridad, que hay una presunción legal, como lo vemos en las definiciones, donde los documentos electrónicos se consideran íntegros, a juris tantum, obviamente puede probarse que realmente se fueron manipulados o de alguna manera, pero siempre va a permanecer, se van a establecer que pues están íntegros como tales, ¿no? ¿Qué son los mensajes de datos? Las notificaciones electrónicas que ahora nos van a dar mucho avance y rápido a las cuestiones de los procedimientos y un concepto que lo incluyeron y a mí me parece que es pues algo interesante de explicar, de ver, es el tema del metaverso. El metaverso como universo es un universo o es un ambiente que nosotros generamos a través de estas plataformas electrónicas en el internet y que pues ustedes ya han visto que hay personas que generan pues sus avatares y viven una vida alternativa en ciertos metaversos como el de Meta, por ejemplo, de Facebook, etcétera. Hay videojuegos incluso que tienen su metaverso, etcétera. Y bueno, ahora lo que entendemos en el Código Nacional es que el metaverso es estos ambientes que se han creado para las audiencias judiciales, para las transacciones, para las mediaciones, para los métodos alternos para resolución de conflictos y que realmente pues vienen a suplir de alguna manera pues el ambiente físico en el que comúnmente realizamos la labor judicial y que es tan válido uno como el otro. Entonces es un tema importantísimo. Estos son los conceptos que yo visualicé en el tema, por ejemplo, de esas cuestiones tecnológicas tan novedosas que debemos tomar en cuenta durante toda la lectura del código. Y otro también es el tema de las audiencias virtuales. Tenemos una innovación muy amplia, perdón, en el sentido de que ya las audiencias no necesariamente tienen que ser físicas, incluso hay un presupuesto, hay una oportunidad dentro del nuevo código de que si las partes deciden que el procedimiento sea en línea, se puede hacer completamente en línea y las audiencias también. Ahora, si no quieren que sea completamente en línea, si no puede ser en papel y electrónico, pero quieren que sus audiencias sean virtuales, o sea, no ir a los tribunales, lo pueden hacer y también, como siempre, pueden ir a los tribunales si lo desean o los jugadores lo consideran pertinente. Entonces, estos conceptos de audiencias virtuales, pues son, por ejemplo, la área de transmisión, que se refiere precisamente a ese lugar donde te vas a conectar y donde tú tendrás que utilizar esta tecnología y deberás tener que garantizar que tienes las cámaras, los micrófonos, todo lo necesario para pues, esas pantallas para ver y escuchar y tener certidumbre de lo que está pasando en la audiencia y qué responsabilidad del que comparece en las audiencias. Este concepto de audiencia virtual, que obviamente es contigua a la audiencia tradicional o presencial. El tema de la digitalización, recordemos que el documento digital es un documento que no nace electrónico, sino que se convierte en electrónico. Tiene este traslado de documento físico a documento electrónico. Por ejemplo, las escrituras públicas, que pues creo que en todo el país ya todavía siguen siendo en papel, en folios, que de alguna manera algunas personas consideran que es un anacronismo, pero siguen siendo folios y bueno, pues después las digitalizamos y las podemos subir a un documento digital y si lo ponemos en blockchain, pues ya tenemos un documento que no se puede variar, ¿no? De hecho, hay unas propuestas ahí de que los notarios utilicen blockchain precisamente para eliminar los folios y obviamente sería mucho más barato y sería mucho más seguro para algunas personas que lo consideran así, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso.
La diligencia virtual, pues no es una audiencia virtual. La audiencia virtual es un concepto muy más general donde pueden incluirse, por ejemplo, las mediaciones, la justicia restaurativa, algún tipo de, pues, de escucha menor, etcétera. Cuestiones que realmente a lo mejor no es necesario que se incluyan en los expedientes, pero que los jueces pueden utilizar como una audiencia como tal, ¿no? Y también dentro de esas audiencias pues, se incluyen las diligencias, es decir, aquello que tiene un valor dentro del procedimiento y que el juez tiene que valorar para tomar al final de cuentas su determinación final o interlocutoria y que también puede ser tema virtual, ¿no? Como les dije, el documento digitalizado y el documento electrónico son cosas distintas. El documento electrónico nace electrónico, como ya lo comentamos con el tema de facturas electrónicas, ahora también las actas de nacimiento pueden ser electrónicas. Hay muchísimos ya servicios que se hacen así de esa manera, entonces, y que no tienen matriz, o sea, porque nacen en la plataforma, ¿no? Entonces, los documentos lo vamos a analizar cuando veamos el tema de pruebas, cómo tenemos ahora que comprender el tema de documento, porque el documento en papel ya, pues, existe, pero hay mucho más en otras plataformas, en otras expresiones, entre ellas las electrónicas, ¿no? El expediente electrónico es aquel que pues, se ha permitido todos esos avances dentro de los sistemas de procedimientos en línea, por ejemplo. En Nuevo León, el Tribunal Virtual fue creado hace ya 22 años. Inició con la creación de un expediente electrónico, se empezaron a digitalizar los documentos y después empezaron a complementar esos documentos electrónicos que llevaron después a consultar, a interactuar, a notificar, etcétera, y que pues obviamente han seguido otros poderes judiciales y que pues está en la lógica, ¿no? De que necesitamos esos expedientes electrónicos para poder checarlos fuera de los archivos tradicionales, ¿no? Y sin ellos, pues no puede existir las plataformas, pero sigue habiendo expedientes físicos, sí lo desean, pero si las partes dicen, saben que yo no quiero expedientes físicos, quiero un procedimiento completamente en línea, pues no tendremos ese tipo de expedientes, entonces quedarán solamente electrónicos. Pues el procedimiento en línea, como les dije, si se ponen de acuerdo las partes, pues pueden llevarlo en esa situación, a menos también de que a lo mejor en el código se establezca un procedimiento completamente en línea para ciertos casos. Por ejemplo, en Nuevo León actualmente hay procedimientos que son exclusivamente en línea, pero bueno, desaparecerá esta situación cuando entre en vigencia ya el Código Nacional, pero no descartamos que esto pueda suceder después. La sala virtual es esta sala pues que está conformada por esta plataforma donde están las partes, donde está el Ministerio Público tal vez, el juez y demás, que es lo que se entiende como tal, los sistemas de justicia digital, porque pues no hay un sistema único para todo el país. Bueno, ahorita las poderes judiciales que lo tienen, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, el Poder Judicial de la Federación, etcétera, pues tienen sus sistemas particulares, funcionan de diferente forma, en forma parecida, pero tienen diferentes tipos de conformaciones, entonces cada uno de los estados pues tiene, y también es una obligación que tenga sus plataformas. Puede ser que unos compartan sistemas, etcétera, pues obviamente va a haber diferentes. Y las videoconferencias que ahora pues, sabemos que se han integrado ya al quehacer diario de la función judicial, porque pues obviamente con la pandemia, ya existían antes de la pandemia, pero con la pandemia pues realmente legitimó su uso y dio confianza porque el sistema de justicia siguió avanzando a través de esas videoconferencias. En los temas de cuestiones procesales propiamente tenemos lo que se denomina como autoridad jurisdiccional, que creo que lo tenemos, el Código Civil, que permanece en los códigos civiles de los estados y el de la federación, el Código Nacional, que se interpreta como el código que estamos hablando, y bueno, algunas situaciones que están integradas ahora en el nuevo Código Nacional, como la Relación Especial de Ausencia por Desaparición, tomando en cuenta que era muy común que, como también sucede en Nuevo León, que había leyes o acuerdos que creaban un procedimiento especial para esta declaración de ausencia por desaparición forzada, ¿no? Y ahora no, ahora ya se integra el Código Nacional precisamente para pues es muy triste que esté así, pero pues es necesario. El expediente físico como tal, pues tenemos que tener un expediente físico en ciertos casos, la firma electrónica o la firma electrónica simple. Muchas veces la firma electrónica no tiene que ser avanzada, es decir, no tiene que ser por certificación digital, ni mucho menos, puede ser una simple código que otorga el mismo sistema del tribunal para checar, por ejemplo,
expedientes, para hacerse notificar, para entrar a sus plataformas, etcétera. Hay una edificación ahí. Ahora, el medio de comunicación judicial que puede ser electrónico, ahora podemos, pues algo que ya existía hace muchos años, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, que era notificar por correo electrónico, ahora ya se incluye en el Código Nacional, que pues es algo pareciera novedoso, pero realmente el Código Electrónico incluso ya es algo que está cayendo en el desuso, ¿no? Pero pues ya está integrado ese tema, además de los tradicionales, como vamos a ver, pues las personas representantes, el representante social que es el Ministerio Público. Y bueno, por último, pues, el glosario concluye con, en esto que lo yo incluí, que eran las cuestiones sobre vulnerabilidad, que es una innovación también que encontramos en el Código Nacional, en el entendido de que ahora pues ya se reconocen. Anteriormente teníamos estas pues documentos creados por la Suprema Corte de Justicia, donde se hablaban de un juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de adulto mayor, con perspectiva de personas que viven con discapacidad, migrantes, personas indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, era una forma de actuar por los jueces a través de esas recomendaciones, porque no eran documentos obligatorios o coactivos, sino que eran pues una capacitación que dan los jueces para tener esta sensibilidad, pero ahora el Código Nacional nos obliga a tener esa percepción, esa visión de vulnerabilidad y entender qué es la vulnerabilidad, y obviamente esto va a representar un gran avance precisamente para el procedimiento, porque incluso pues se tiene que el procedimiento puede cambiar según las circunstancias de cada tipo de vulnerabilidad y cada necesidad que tenga alguna persona dentro de un procedimiento. Es decir, las opciones son muchísimas y no pueden estar legisladas porque será el juez el que determine como director del proceso cuáles son estas apoyos, estas eh, cuestiones de igualdad sustantiva que deben darse en cada uno de los procedimientos. Y es pues, muy interesante establecer esto y en algunas partes del código lo aconsejan cómo hacerlo, ¿no? Los apoyos, ahora tenemos eliminan el procedimiento de interdicción, como ya la jurisprudencia lo ha tratado lo ha recomendado, bueno, lo ha ordenado por la Suprema Corte de Justicia en unas tesis muy recientes, pero ya el Código Nacional tiene este procedimiento para determinar sus apoyos a personas que viven con discapacidad. Y también se obliga a que los juzgadores, como directores del proceso, también busquen estos apoyos a las personas que viven con discapacidad, ¿no? Entonces, también identificar los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, y aquí hay una profundidad muy amplia, tomando en consideración de que si bien los grupos vulnerables, por ejemplo, son las personas adultas mayores, no todas las personas adultas mayores son personas en vulnerabilidad, obviamente. Las personas que viven con discapacidad, no todas las personas que viven con discapacidad están en vulnerabilidad, o sea, incluso debe haber una revisión por parte del juzgador cuando pase eso para saber si tiene que aplicar estos criterios y si persona está dentro de ese grupo es el de vulnerabilidad y qué tanto es la vulnerabilidad que tenga, ¿no? Y si la tiene. Los medios de comunicación judicial, como les he dicho, lo vamos a ver ya cómo se construyen ahora esta forma de notificar, que puede ser por correo electrónico, ahora pues como cambia un solo código, y antes teníamos algunos que tenían boletín judicial o periódico del poder Judicial, o lo notificaban en su propio periódico oficial del Estado, etcétera, y ahora pues ya lo tenemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los edictos se obliga a que se hagan los edictos también una plataforma que deben tener los poderes judiciales, que siempre fue de hace muchos años había una propuesta por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de crear una página nacional, de hecho se creó una, creo, y que pues para que todos llevaran esos edictos a nivel nacional y se puedan consultar todos ahí. Puede ser que esa iniciativa siga adelante y que pues yo creo que aquí lo pone en la mesa, ¿no? Pero por lo pronto cada uno de los estados al menos deberá tener una página de edictos, también lo vamos a ver aquí. Los conceptos de personas desaparecidas, personas mayores, que pues son personas mayores, son personas adultas mayores como las conocemos actualmente. O sea, este tema de las denominaciones pues es importante. Muy bien, recordemos también que ahora también el artículo 17 se reformó, pues ya tiene algún tiempo, sobre que debe preferirse siempre la solución de la controversia sobre las formalidades judiciales, es decir, de que por una visión constitucional es mejor terminar el proceso mediante un acuerdo
que pues, agotar un procedimiento y tener una sentencia que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, esto lo reitera el artículo 3º del Código Nacional, la solución de controversia siempre debe estar sobre los procesos, y enfatiza una cuestión que es muy típica de los juicios orales, donde el juez es director o rector del proceso. Obviamente no estoy leyendo los códigos, sino que estoy como que sacando lo que realmente podemos encontrar en la lectura, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 3 dice, en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales, ¿no? Y dice algo más. Y en el cuarto, pues, que las autoridades judiciales contarán con las más amplias facultades de dirección procesal, para decir, lo que está diciendo es que el juez es director del proceso. Es decir, si bien el Código Nacional establece ciertas reglas, al final de cuentas el juez tendrá siempre una amplia disposición bajo su más entera facultad para tomar las decisiones que considere pertinentes en cada momento. Y esto es importantísimo tomando en cuenta que estamos variando, estamos reconociendo que esa visión positivista de si me lo dice el código lo hago y si no me lo dice no lo hago, pues ya se ha cambiado, porque ahora el juez te lo diga o no te lo diga, siempre debe ir más bajo los principios constitucionales de pro persona, de interpretación conforme, etcétera, y también obviamente para los de una justicia expedita, de una justicia reparadora, de una sentencia en un término prudente, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. También hay un concepto muy interesante que habla sobre que las partes deben de estar debidamente representadas. Hubo un debate en cierto momento a nivel nacional sobre los juicios orales mercantiles, por ejemplo, que es lo que me acuerdo, donde decían, oye, ¿quiere decir esto que en los juicios orales siempre las partes deben de estar representadas y si no lo están, el juez debe nombrarles un abogado de oficio? Y que sí, que no y demás. Bueno, lo que nos dice el código en el tema de la justicia civil es que si no está representado, el juez puede por una ocasión suspender el procedimiento para decirle que debe estar representado. Pero si en la segunda audiencia ya no ve de esa situación, el juicio seguirá sin que tenga representación debida. Pero en materia familiar, no. En materia familiar sí es obligación del juez ver que las partes, sobre todo si son niños, niñas y adolescentes, o personas que están en vulnerabilidad, tengan siempre representación y esta representación pues tenga la capacidad para enfrentar el proceso, ¿no? Entonces, esta debida representación pues tiene que ser garantizada por el juzgador. Y ahí sí no podrá avanzar si no le nombra un profesor de oficio, por ejemplo, o, perdón, de oficio, un oficio público. Y bueno, también es importante señalar que en todos los asuntos también debe revelarse la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, si hay una persona que tenga esta cuestión de vulnerabilidad, pues debe revelarla al juez. Y en caso que no lo haga, como quiera el juez, tiene esta obligación de decretarla, si la percibe dentro de las audiencias o la percibe en el procedimiento, pues debe hacerla valer. Entonces, esa cuestión es muy importante, o sea, ahí no pasa por boba, como podríamos decir en las damas, ¿no? No, aquí necesariamente tiene que haber esa situación y obviamente estamos bajo la protección de los derechos humanos. Es una cuestión importantísima porque eso implica pues una carga de trabajo pues muy amplia para el juzgador y de estar en la inmediación muy concretamente. Y esto obligará obviamente a los juzgadores a tener pues mucho cuidado en cada una de las audiencias que tengan para ver estos temas, cuestiones que son muy novedosas y que realmente pues va a haber una curva de aprendizaje para esto. Y también, pues obviamente en el mismo artículo 5 habla de estas cuestiones de los derechos de niños y adolescentes, que es, o como usted lo sabe, en el artículo 4 establece que hay un interés superior, el derecho de las mujeres, sobre todo las mujeres que viven en un estado de violencia, como pasa mucho en materia familiar, y también juzgar con perspectiva de género, que es un concepto muy amplio, es bastante complejo también verlo. Pareciera que es sencillo de percibir y demás, pero realmente mientras vamos avanzando en la función judicial nos damos cuenta que esta cuestión de perspectiva de género puede ampliar muchísimo las formas de actuar dentro del procedimiento y están ahí ya puestas en el Código Nacional. Y un tema importantísimo es esta cuestión de que las garantías que prevé el Código Nacional para las personas que viven en vulnerabilidad o que viven con alguna discapacidad, pues no solamente implica que reconozcan sus derechos o que se le dé una igualdad sustantiva, sino también de que los formatos en los que se utilicen para los procedimientos judiciales tengan
sean adecuados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el tema del braille, por ejemplo, ¿no? Pero pues también el tema de procedimientos o diligencias con uso de voz, de tener, no sé, formatos especiales que pudieran las personas necesitar para comprender ciertas circunstancias y demás personas indígenas, entonces que hablen con su dialecto, etcétera. Entonces, esto implicará también muchísimas cuestiones. En Nuevo León no tenemos tanto esto porque no tenemos población originaria, pero muchos estados de la República sí la tienen, ¿no? Y eso era importante tomarlo en consideración. Ahora bien, el artículo 7 nos habla de los principios del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. Nos habla de tres que son transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplican tanto en la materia civil como en la materia familiar y son, pues, el derecho al acceso a la justicia. Es decir, en este caso, de que cualquier persona puede acudir a la autoridad judicial a formalizar una prestación jurídica. Y esta obviamente implica tomar todas las decisiones necesarias para que esto pueda hacerse efectivo. Y este es un llamado, pues obviamente a los poderes judiciales en amplitud, ¿no? Y ya lo vimos, el interés superior de la niñez y siempre tener la perspectiva de género. Esto se puede aplicar tanto en una como en otra parte, ¿no? También tenemos estos son transversales, y tenemos uno que son de carácter procesal, o sea, nos hablan, por ejemplo, y esto también es como un glosario, lo estoy mencionando aquí, yo los corroboré en este tema de lo que es transversal, que es importantísimo tenerlos, en lo tema de procesal, porque en lo tema de procesal nos estamos encontrando, por ejemplo, los principios de la oralidad que no se tenían en materia civil y familiar. En Nuevo León, ya desde 2014-2016 se tienen juicios orales, civiles y familiares con estos principios, pero en muchos estados de la República no los tenían. Entonces va a ser muy novedoso para ellos encontrar estos principios procesales. La concentración, es decir, que se debe privilegiar la rapidez del procedimiento judicial, concentrando etapas que a lo mejor no son necesarias llevarlas a cabo, y lo vamos a ver en las reglas de los procedimientos orales. El tema de colaboración, de buscar que sea una justicia colaborativa, de que sea un proceso continuo, que no se interrumpa, que sea expedito. El tema de contradicción, el principio de contradicción, que siempre deberá tomarse en cuenta las dos visiones de parte para tomar una decisión y deberá respetarse esa situación. La dirección procesal que tiene el juez, buscar la igualdad procesal, que como saben, la igualdad procesal implica darle a cada quien lo que necesita, no darle un piso parejo, como dicen muchos, pues, no, si muchas veces a lo mejor un piso desigual, porque una persona necesita pues tener mayores formas de acudir a la justicia que otro que tiene otras habilidades, ¿no? Entonces, la inmediación, que es importantísima y implica muchísimas cosas, no solamente implica la presencia física del juez, sino también implica la escucha activa, implica la intervención del juez, implica muchas veces la suplencia de la queja, etcétera, porque el juez debe estar atento a ese tipo de cosas, ¿no? El impulso procesal que se da en materia civil, por ejemplo, en el tema, pues obviamente este principio dispositivo. La lealtad procesal, que es una búsqueda de que obviamente sea un juicio justo. La litis abierta, en el sentido de que pues siempre va a estar el juez en la posibilidad de llamar un derecho humano al procedimiento civil o familiar. El tema de la oralidad, que podemos llevar esto en audiencias públicas y orales. Pues permanece la preclusión, obviamente, los derechos, es un tema que ya todos conocemos. El tema de la privacidad y la publicidad en las audiencias, tomando en consideración los tipos de procesos que podamos llevar a cabo. Ya sabemos que hay algunos que permiten la publicidad y hay algunos que no la permiten. Una de las cuestiones también muy diferentes que podemos encontrar es que el Código Nacional establece acciones específicas, cosa que no existía, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León. A lo mejor los tenían ahí, pero sin denominación, y ahora ya las tenemos aquí nominadas. Esto lo vemos en otros que por muchos años ya lo tenían otros estados de la República, y que para ellos no va a ser difícil entenderlos, pero para nosotros en Nuevo León sí, a lo mejor pues ya vamos a tener reglamentadas las acciones, que igual las hacíamos, pero basadas en la jurisprudencia y demás, porque no estaban legisladas. Y ahora, pues básicamente nos habla del artículo 8 de lo que la acción requiere,
y nos habla de esta sustancia de la acción, es decir, la existencia de un derecho, la violación de derecho, el incumplimiento, desconocimiento de una obligación, etcétera, y la capacidad para ejercer la acción o legitimación para ejercerla, ¿no? Como les insisto, no voy a leer los artículos, pero básicamente lo que nos habla el artículo 8 es esta sustancia que debe tener la acción y que es importante tomarla en cuenta y plasmarla en las demandas, como plasmar las contestaciones para las excepciones, para tratar de destruir esta sustancia, ¿no? Y bueno, también nos habla de las personas integrantes de la administración pública, es decir, cómo se van a considerar a las personas de la administración pública como partes dentro del procedimiento. También un tema pues, que es muy tradicional es el tema, y este va en el artículo 50, de que cuando es presentada la demanda no se puede modificar y que si se quiere desistir, si habiéndose emplazado, pues eso también refiere gastos y costas y demás, o sea, cosa que ya pues todos conocemos y pues nomás se reiteran aquí, ¿no? También hay acciones que son innominadas, que realmente no sé, pero que no por eso no se van a poder admitir, o nominadas, pero que nosotros a lo mejor la presentamos de forma errónea. Y ya sabemos que hay muchas tesis de jurisprudencia donde hablan de que no importa que en la demanda se ponga una tesis, una acción, perdón, en forma equivocada, el juez, pues como es el que debe decir el derecho, pues debe decir, bueno, puso reivindicatorio, pero en realidad era una plenaria de posición, por ejemplo. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que ya todos conocemos. Y bueno, dentro de las acciones que se presentan en el código, a partir del artículo 12 tenemos las acciones que se clasifican en reales y reales, personales y del estado civil de las personas. Las acciones pues, reales son aquellas que obviamente tienen incorporado un derecho real, es decir, el derecho basado en el bien que se está tratando de reclamar. Cuando hablamos de una reclamación de título de dominio, una reclamación de gravámenes, servidumbre, con hipotecas y demás, las servidumbres, la reclamación de derechos de usufructos, uso y habitación, hipotecarias, prendas, las de herencia, posesión y demás acciones que tiendan a quitar un derecho. Entonces, pues las acciones reales están basadas en un derecho real, las acciones personales están basadas en un derecho personal, ¿no? Muy claro. Y el Estado civil, pues obviamente son muy entendibles. Ahora bien, tenemos definidas, como ya lo había comentado anteriormente, la acción, por ejemplo, reivindicatoria, que es esta reclamación que hace una persona que es dueña y tiene su título de propiedad a una persona que está poseyendo el bien que le pertenece, pero que no tiene derecho para hacerlo. ¿No? La acción publiciana, que no se discute el tema de propiedad, sino mejor derecho para poseer, también está reglamentado en el artículo 20. La acción negatoria de algún derecho también está ahí, la acción para confesar ese derecho. La acción hipotecaria, que es algo muy interesante porque en Nuevo León no teníamos acción hipotecaria, y ahora ya se tiene como tal. Las acciones personales, obviamente reclamación de créditos, pues también las encontramos ya definidas en el código. Y bueno, también el estado civil de las personas, ya sabemos que en ese tema de derecho familiar, pues reclamación pues, de estado de concubinato, las reclamaciones pues, de estado de hijo de una persona, etcétera, ¿no? Permanecen obviamente las tradicionales de petición de herencia, los interdictos para recuperar y retener la posesión, que siguen los mismos temas de los términos de tener un año, de que sea furtiva, etcétera, ¿no? Estas acciones de obra nueva o peligrosa, las acciones de evicción, de enriquecimiento sin causa, la famosa acción oblicua, que ya se define como tal, donde se reclama a un tercero una acción para poner en posesión de nuestro posible mandado, usar un acto para poder reclamarlo a él. Y uno que me parece que es muy interesante, que es el tema de la acción de juicio concluido, donde pues un procedimiento fraudulento puede ser reclamado ya terminado que también está en el artículo 52. Es muy interesante cómo lo define ya el código y bueno, pues con esto realmente ayuda mucho el Código Nacional a que estas acciones civiles pues sean pues bastante más claras, ¿no? Para todos. Y bueno, habla, por ejemplo, yo les decía que esto le iba a saltar un poco, pero habla de las acciones colectivas, ¿no? Que eso lo tiene las 855 y 56. Lo presento aquí tomando en cuenta que estamos hablando del tema de acciones. Es un tema que se hace ante tribunales federales sobre el tema de consumo de bienes, servicios públicos o medio ambiente, esas famosas acciones contra una empresa que está contaminando un río, por ejemplo, que ha destruido
a lo mejor cosechas o ha hecho que personas tengan que emigrar porque ya es inhabitable el lugar y eso le da ciertos derechos a las personas y demás. Entonces, esta es una protección colectiva de personas que se pueden determinar por razón de su derecho o que no están determinadas propiamente, pero se pueden determinar posteriormente, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero es un tema muy interesante que a lo mejor si nos alcanza tiempo regresamos a él para verlo, ¿no? Y pues lo pueden encontrar en ese apartado del 857 y bueno, lo voy a saltar pues, para tratar de avanzar un poco más rápido porque es mucho material y bueno, hay que avanzarlo. Las excepciones procesales como tales creo que son las de siempre, no hay mucho que mencionar. En el artículo 63 encontramos esas excepciones y las consecuencias en caso que sean procedentes, ¿no? Están la falta de cumplimiento de plazo, condición, la litispendencia, la conexidad de causas, que haya una cláusula de revisión de arbitraje que no se haya cumplido, la improcedencia de la vía, la incompetencia de la autoridad, la falta de profesionalidad del actor, la cosa juzgada. ¿Y cuál es la situación? Bueno, que ahora también tenemos sus consecuencias y estas pues son muy ad hoc al tema que se está haciendo. Por ejemplo, en la falta de cumplimiento plazo o condición, pues sobreseer porque no ha nacido el derecho. En la litispendencia, pues se sobresee el segundo juicio porque ya hay uno iniciado que está pendiente, pero en materia familiar, por ejemplo, si hay medidas provisionales o cautelares en caso de violencia y demás, permanecen y se unen al primer juicio, ¿no? Cuando hay diferentes juicios, pues como siempre ha pasado, se mandan al primer juicio para que no se divida la continencia de la causa. Revisión de arbitraje, pues como no se desobedeció este pacto de arbitrar, se crea el sobrecimiento para que se agote primera vez y que nazca una acción posteriormente de carácter civil, ¿no? En la procedencia de la vía, es importante señalar que el juez va a regularizar el procedimiento y lo va a convertir en el juicio, en la vía que debe ser. Si estamos en una acción ejecutiva, pues lo va a pasar a la ordinaria o al contrario, y permanece la validez de todo lo que se ha actuado. Es decir, eso va en pro de de la expeditez del procedimiento, no diciéndole ya se sobresee y vuelve a iniciar, no. De ahí empezamos. Y hay un rasgo característico de esta continuidad, querer avanzar, porque como vemos está esta oportunidad y esto es importantísimo. Por ejemplo, también el tema de las nulidades de emplazamiento, como lo vamos a ver, también una vez que se declara la nulidad de emplazamiento, esa no retrotrae, sino que se entiende emplazado al momento de que se declara, ya se tiene como emplazado, no tienes que volver a emplazarlo, porque parecía una tontería algunas veces y mucha gente que litiga lo va a entender, que cuando, por ejemplo, un amparo te decretaron el emplazamiento, tú tenías que volver a emplazarlo cuando ya había comparecido un juicio y ya se podía entender que conocía el procedimiento. Ah, no, tiene que ser el emplazamiento otra vez. Parece algo muy tonto, ¿no? Y ahora ya lo establece así el código, dice, pues realmente si ya compareció juicio y tiene conocimiento de él, se le considera y le empiezan a correr los términos. En la competencia de la autoridad jurisdiccional, si se declara la incompetencia, pues todo es nulo. Lo que se actúa ante el juez incompetente. Todavía pasa al Tribunal Superior de cada estado reconocer incompetencia. Ahí sabemos que pues se tardan mucho los procedimientos porque obviamente el Tribunal Superior tiene otras facultades y no es tan ágil porque pues obviamente funciona en pleno y demás, y entonces es más complicado porque sesionan cada semana, etcétera, no que los tribunales solo hacen todos los días, ¿no? Entonces, pues, pero permanece la incompetencia declarada por autoridad superior. En la falta de personal del actor, pues si es subsanable, le dan 10 días. Si no es subsanable, se declara el sobreseimiento, ¿no? ¿Cuándo es subsanable? Cuando le faltó una hoja, por ejemplo, al poder, se saltó y, pues nomás voy y lo subsano, llevo la otra hojita y se ocurre la otra vez, ¿no? Pero de repente a lo mejor si el que dio el poder no tenía facultades y tiene que hacerse otra asamblea para darle que pueda delegar el poder, pues ahí no se puede subsanar, tendríamos que retroceder todo el procedimiento, ¿no? Y habla también de la falta personal sobrevenida, cuando pues realmente esa no ocurre antes, inició bien en la personalidad, pero después se perdió por alguna circunstancia. Y la cosa juzgada que pues el director refleja, también si se da, pues se sobresee el juicio, ¿no? Es obvio porque ya la acción fue juzgada, ¿no? Habla también de un tema interesantísimo que no está, por ejemplo, en el Código de Nuevo León, que habla del tema del interés jurídico, ¿no? Lo define de una manera interesante el Código Nacional, hablando precisamente de que el interés jurídico
debe tenerse para que un derecho se declare. O sea, está hablando de las sentencias declaratorias, constitutivas, que se preserve el derecho o se pueda modificar, que se impongan las sentencias de condena o que se prevalezca interés contrario, por ejemplo, en los casos donde una persona quiere hacer algo y otra quiere hacer lo diverso, ¿no? Por ejemplo, una demolición o la suspensión de alguna obra, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar en el artículo 125 y pues lo dice muy claro, solo se puede iniciar o intervenir en un procedimiento quien tenga interés en que la autoridad judicial declare, constituya, preserve, modifique un derecho, imponga una condena y quien tenga el interés contrario, ¿no? Es decir, pues para defenderse. Entonces, la verdad es que esto pues aclara mucho de quién puede intervenir en el proceso. Y parece algo lógico, pero realmente tenerlo legislado es muy bueno para que podamos a partir de ahí, pues tomar decisiones jurisdiccionales, ¿no? Ahora, ¿cómo hablamos de la legitimación, de la representación que tenemos, no? Pues las personas físicas, bueno, o como siempre, pueden estar intervenir en procedimiento o a través de sus representantes, ¿no? Tenemos representantes, como lo saben, a través de apoderados y demás, pero también tenemos ahora los mandatarios judiciales, ¿no? Que les damos en las contestaciones, les demás en las contestaciones estas amplias facultades para que intervengan por nosotros a través de un mandato judicial. Pero tenemos que declararlo como tal, con excepción de aquellas facultades que se requiere cláusula especial, como dice el Código Civil, ¿no? Las personas jurídicas, públicas o privadas, por medio que las representen, la ley de agrupación, las agrupaciones o entes que no constituyan personas jurídicas reconocidas por la ley. Es interesante. ¿Cuáles son estas agrupaciones o entes que no constituyen personas jurídicas reconocidas por la ley? Porque por medio de quienes se nombre han actuado. Pues está interesante ese tema. Entiendo que está hablando de las cuestiones de estas acciones colectivas, pero será interesante ver cómo se puede aplicar en el tema de procedimientos estatales, ¿no? Las instituciones sí pueden ser la misión pública, cualquiera que integre un grupo afectado que busque el efecto de interés general, estamos hablando de acciones colectivas, instituciones, asociaciones, agrupaciones privadas, especializadas en defensa de los intereses sociales, estamos hablando de las ONGs, etcétera, pero insisto, estamos hablando de acciones colectivas. Personas, pueblos y comunidades indígenas, recordemos que en estas comunidades indígenas o afromexicanas, muchas veces por su uso y costumbre tienen sus propias autoridades y deben ser reconocidas constitucionalmente como tales para intervenir en un proceso. Y los ministerios públicos, tanto locales y federales, ¿no? Es muy interesante ese tema y obviamente tiene mucha profundidad, pero bastante el material que lo vamos a dejar ahí. Como quiera, insisto mucho, si hay alguna duda extra o además, pueden dejarlo en los comentarios y podemos tomarlo en la siguiente presentación. Ahora, hablando de niños, niñas y adolescentes, el artículo 130 dice quién los puede representar. Obviamente siempre que tenga la patria potestad, dependiendo, son los padres, los abuelos, etcétera, o aquellos que ejerzan tutela o tengan sus representantes en caso de que estén en alguna institución, o los procuradores. Tenemos esos procuradores que están en los DIF estatales, ¿no? O los ministerios públicos como tales. Entonces, pues yo creo que es una cuestión ya muy conocida y que es fácilmente entendible, ¿no? Que ellos pueden representar a los niños y adolescentes. El disconsorcio nos habla, por ejemplo, de quién, cuando hay varios demandados, ¿sí? O varios actores, ¿no? Eh, insistimos en el representante común, que es una institución muy tradicional, que se va a nombrar en la primera intervención. Si son varios, pues se nombra uno. Si surge posteriormente, porque hay terceros llamados a juicio, ya sea para comparecer como actores o como demandados, ahí también se puede nombrar el representante común en 3 días siguientes a su llamamiento a juicio. Si no se, pues, siempre permanece la misma situación de que si no se nombra el representante común, pues el juez lo hará por las partes. Pero los representantes comunes solamente son representantes para escuchar, oír y escuchar. No pueden desistirse, transigir y complementar árbitros porque requieren, como ya lo dijimos, cláusula especial, ¿no? Si todos los demás les conceden estos poderes especiales, como lo indica el Código Civil, entonces se podrán hacer. Ese tema es interesantísimo. El artículo 132 habla, por ejemplo, de esta situación de las citas fuera de juicio. Nos habla de que
este, le dice, mm, dice, el artículo 134 nos dice que en cualquiera de los procedimientos previstos en el Código Nacional, sin que obste el derecho de las partes, sus abogados y representantes autorizados de comparecer a exponer sus alegatos en la audiencia respectiva, bajo el principio de igualdad procesal y publicidad, podrá solicitar fuera de audiencia una cita a la autoridad jurisdiccional para manifestar en lo particular los aspectos que consideren relevantes en la solución del juicio en el que intervenga. La misma se solicitará por escrito y le requerirá mandamiento judicial en el que indique el día, la hora y duración de la cita, en la que se autorizará con la finalidad de que comparezca en el recinto judicial el interesado y su contraparte, o bien sus asesores jurídicos con el objeto de respetar el principio de contradicción. Fuera de estos casos, las autoridades jurisdiccionales serán impedidas para escuchar en lo particular o individual a cualquiera de las partes. Habla de ese tema de los impedimentos del legato de oreja, ¿no? Es algo bastante interesante porque pues ha habido también un debate en ese sentido de que muchas veces los abogados litigantes dicen, es para mí fundamental hablar con el juez sobre el tema porque muchos de los escritos pues, son muy técnicos y a lo mejor se puede perder algo o el juez lo puede perder, la comunicación no es pues, tan efectiva como puede ser a través de un comentario al juez. Pues no lo niega de por sí el código, sino dice, bueno, siempre y cuando lo pidas por escrito, el juez te lo asigne y le informa a la otra parte. Si lo hace así y la otra parte no va, pues tú puedes acudir y hacer tu alegato sin que la otra parte esté. Pero de ninguna manera podrás pedirlo que haga. ¿Me recibe en este momento, señor juez, para comentar algo? No, pues no puede hacerlo. Entonces, está ya reglamentado ese tema del alegato de oreja. Y cuando lo leí me pareció muy interesante cómo lo resolvieron los legisladores. Y creo que pues puede funcionar muy bien. Y también va a dar mucho orden a los temas estos de los alegatos. Entrando al tema de las actuaciones judiciales, tenemos, por ejemplo, este tema de los procedimientos convencionales que no existían, al menos en Nuevo León, no existían en el tema de materia civil o familiar, pero ahora ya lo tenemos, solamente existe en materia mercantil. Ahora no, ahora ya las partes pueden, a través de un contrato, pueden establecer un procedimiento convencional, obviamente respetando las formalidades esenciales del procedimiento. Pues obviamente eso como en materia mercantil, se puede hacer que los procedimientos pues, sean más cortos, sean más efectivos y obedezcan el interés de las partes, ¿no? Están las reglas que deben de tener, básicamente son que respeten este derecho de recurrir, este derecho de ser emplazado, de ofrecer pruebas, de tener un alegato y deben estar debidamente contratados estos procedimientos convencionales. Es muy interesante que ahora lo podamos tener en materia civil y familiar, entonces, pues bueno, digo, más que nada en materia civil. Y es una novedad que tenemos en el Código Nacional, al menos por Nuevo León. No tengo conocimiento que en otros estados exista. Puede ser, si estoy equivocado me lo pueden hacer saber y creo que es una incorporación muy valiosa porque obviamente pues está anteponiendo la voluntad de las partes, ¿no? También mantenemos el tema de las reglas de promociones judiciales en el 136 y y una cuestión importantísima del artículo 137 es que nos habla que en la fracción décima, y la senté porque dice que las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por la autoridad jurisdiccional o persona secretaria judicial a quien corresponda dar fe o certificar el acto. ¿Por qué lo pongo? Porque, por ejemplo, en materia mercantil desapareció la fe del secretario, es decir, el juez ya el que certifica, y realmente no hay un secretario como con fe judicial, tampoco en materia penal. En materia penal desapareció el secretario fedatario, ¿no? Pero se mantiene en materia civil y familiar. Aquí con esta fracción décima tenemos que hay un secretario fedatario que puede ayudar al juez a hacer certificaciones y demás. No sé si interpretarlo en el sentido de que necesariamente el juez debe actuar con ese secretario o solamente establece que el secretario también puede certificar. Pero bueno,
yo creo que va a permanecer esa situación de que el juez tenga que actuar con secretario fedatario. Esto es por el debate de siempre, en el sentido que ¿por qué el juez tiene que ser certificado por un secretario? Pues, ser juez basta para esto, ¿no? Como en materia penal, insisto, en materia mercantil actualmente. Pero, pues yo pienso que esa interpretación es la que debería darse, es decir, de que el juez por sí mismo no necesita una validación del juez, del secretario. Pero aquí tenemos que el secretario sí se le mantiene en su calidad de fedatario, pero solamente sería para expedir constancias. Pero bueno, habla, dice, las acciones judiciales deberán ser autorizadas bajo penalidad por la autoridad jurisdiccional o por persona secretaria judicial con que corresponda dar fe o certificar el acto. Bueno, pues habrá que interpretar eso, es interesante. Las obligaciones de las partes, pues tienen que asistir a las audiencias. Vamos a ver que es reiterativo esto, incluso muchas veces quedan notificadas en las mismas audiencias previas y entonces ya no se tienen que hacer notificaciones, se reducen mucho las notificaciones de carácter personal a las partes. Tienen que ir con representantes facultados para convenir. Si van por representantes, esos tienen que estar facultados para convenir y esto requiere cláusula especial, es decir, necesitan estar expresamente los abogados que van a comparecer por una de las partes, estar facultados para convenir. En caso que no tengan esa facultad, no van a poder participar en el procedimiento, tomando en cuenta, por ejemplo, que en la audiencia, en la primera audiencia preliminar, uno de los apartados como materia mercantil es precisamente ese tema de poder negociar, de poder hacer alguna sesión o etcétera y poder llegar a una solución alternativa al procedimiento. Y bueno, hay una multa que se aplica a las personas, a los representantes que no asistan a las audiencias, que son de 100 UMAS, y la defensa pública para grupos, bueno, y habla de la defensa pública para grupos vulnerables en este caso, ¿no? Para aquellas personas que no tengan la oportunidad de tener una defensa, pues si es de grupo vulnerable, aunque sea en materia civil, tiene pues que garantizar la defensa pública y en materia obviamente familiar, pues es algo necesario. Bueno, ¿cuáles son los derechos de la representación? Así que puede hacer el representante. Pues bueno, en caso de no estar representado, ya lo dijimos, el 139 es lo que les había comentado. Dice que si una de las partes no está representada en la audiencia y se le considera que debió estarlo para que pueda el procedimiento, por lo complejo, etcétera, entenderlo, pues el juez puede diferir la audiencia un poco y decir, ¿sabe que consigues un abogado o necesita venir a la próxima audiencia? En materia civil va a ser solamente este diferimiento. Y cuando llegue en la próxima audiencia, si no lo está o no obedeció, pues ya sería a su costa, o vamos a decirle a su perjuicio no haber nombrado. Pero en materia familiar no. En materia familiar, si el juez considera que debe haber una representación especializada, deberá garantizarla. Y aquí no hay un diferimiento en una ocasión, aquí será siempre, ¿no? Y deberá dar vista, obviamente, a las defensorías públicas. No hay diferimiento en desahogo de pruebas documentales. O sea, si una vez fue el representante, pero cuando va a hacerse el desahogo de pruebas no fue, y la parte dice, ¿sabe que no vino mi abogado? Difiera. No, ya no. Entonces, obviamente estamos hablando de materia civil. Tenemos abogados patronos, y que, pues, en caso que vaya representantes y un sustituto, y también, si un abogado se le persigue para que vaya y no va, pues también se puede ejecutar, es decir, se le puede multar e incluso darle un prohibido de ejecución en caso de que no asista a las audiencias. Este tema es muy, muy, muy importante, ¿no? Y considerarlo y puede pasar tomando en cuenta que, recordemos, serán juicios orales, ya no serán juicios como tradicionales escritos. Y entonces aquí el abogado, pues obviamente, tiene que crecer mucho en su agenda, tiene que crecer mucho el manejo de sus tiempos y pues es un crecimiento bastante amplio que tiene que ser el abogado litigante para poder compensar todas esas situaciones y manejar estas audiencias. Yo creo que lo ha sido un reto para los abogados mercantilistas, para los abogados penalistas y ahora lo será para los abogados de materia civil y familiar. Y bueno, en el tema de las reglas generales para las audiencias que son orales, pues aquí las mencionamos en el artículo 140, nos habla de que deben de respetar los principios procesales, la mediación, la continuidad, la publicidad, la concentración, etcétera, ¿no? El juez, como rector del procedimiento, debe hacerlos valer. Puede ser tanto presencial o virtual, si las partes lo convienen así, si el juez lo establece de esta manera o necesario. Por ejemplo, actualmente en Nuevo León
los jueces lo hacen virtualmente porque hay un acuerdo que se quedó del COVID y realmente ha beneficiado mucho las, a los abogados litigantes de las partes porque pues obviamente no tienen que trasladarse a los juzgados, les ahorra tiempo, les ahorra recursos y demás, pero algunas veces, sobre todo en materia familiar, cuando los jueces dicen, ¿saben que necesito aquí a las partes porque es necesario por el tema de los familiares, etcétera, que vengan presencialmente? Pues lo pueden, lo están haciendo presenciales en ciertos casos. Entonces aquí también puede ser igual, ¿no? Siempre deben ser presididas por el juez y públicas. Por eso hablamos de esta cuestión de que si el secretario puede, si el juez necesita el secretario o no, porque pues obviamente ya estamos hablando que hay rector del procedimiento y que las audiencias tienen que ser presididas por él. No puede ser suplido como antes, que era suplido por el secretario para levantar una confesional o cosas así. Entonces, pues aquí no, entonces preside el juez. Entonces yo creo que no necesita el secretario, pero, pues insisto, va a haber interpretaciones al respecto. Pero dice el artículo 143 se aplican excepciones al principio de publicidad, también cuando pues, existen ciertas, es públicas, pero hay privacidad en ciertos casos, sobre todo en casos obviamente que hay, se puede ofrecer la integridad o hay información gubernamental confidencial, cuando hay interés superior de niños y adolescentes, en materia de juicios, en materia familiar, prácticamente en todos, pero pues obviamente podrá limitarse en algunos casos y cuando pues, lo manifieste el Código Nacional, ¿no? También habla de las correcciones disciplinarias, que son las típicas, ¿no? De las multas a procedimientos y demás. Si hay delitos conocidos en audiencia, se dará vista al Ministerio Público, ¿verdad? Es continuo, se pueden concentrar y van a saltar de una etapa a otra en caso que se pueda realizar. Esto siempre va a ser necesario para que sea una justicia expedita. Habla de que es obligación de las partes acudir a la hora que fueron citadas. Si se incorpora tardíamente, no, no, ya llegó hora, bueno, vamos a regresarnos para donde estaban, no. Te incorporaste casi al final, ahí te incorporaste, se dan cuenta, mejor te pueden protestar y sigue adelante, pero ya no se va a reponer. Puede haber recesos también, si las audiencias son muy largas o requieren un descanso, una persona se siente mal, etcétera, pues se dan los recesos, que es una facultad procedimental muy, muy buena, y la vemos ya de uso cotidiano en los juicios orales. El orden del desahogo de pruebas siempre se deja a las partes, es algo típico en los juicios orales, porque pues obviamente hay una estrategia jurídica, ya tenemos en el Código Nacional ese tema de la teoría del caso, obviamente la teoría del caso implica también la forma de demostrarlo, y pues el juez puede preguntar a los declarantes cómo quieren, a las partes cómo quieren desahogar, y también hay unas facultades interesantes, el juez puede preguntar a los declarantes. Obviamente no puede incorporar información, preguntarles cosas que no han preguntado las partes, pero sí puede ahondar en algo que contestaron. Si le contestaron, por ejemplo, que el vehículo de color era rojo, bueno, el juez ahí puede decir, bueno, ya dijo que era un vehículo rojo, pero puede decir, bueno, ¿y qué tipo de rojo? Cómo se dio cuenta que era rojo, había luz, etcétera, pero sobre lo ya contestado. No puede preguntar algunas otras cosas que no haya preguntado las partes. Y siempre se reitera que el juez es director del proceso. Los declarantes, con pasa en juicios orales, pues obviamente se les puede despedir una vez hecha su declaración para que sigan con su rutina diaria, etcétera. Pero pues sí, y solamente con las de 13 que no pueden comunicarse con los otros testigos y demás, ¿no? Se puede diferir o suspender la audiencia según los casos que concede el juez. Insisto que el juez es rector del procedimiento y puede hacerlo cuando lo considere pertinente. Y todo eso se levantará un acta mínima, no tiene que transcribirse todo, solamente cuando inició y demás. Yo creo que ya en materia penal nos ha puesto la muestra de estas actas de una hoja donde solamente señalan cuándo inició, dónde inició, quién participó, qué fue lo que se llevó a cabo, etcétera, muy simple. Y pues esto, pues solamente para una constancia en el expediente que se lleva a cabo. Obviamente van a estar debidamente registradas en video, en audio, etcétera, y esto pues garantiza que sea, ¿no? También el juez puede prohibir el ingreso a las personas. También el tema habla del tema de los medios de comunicación. Sabemos que han levantado mucha polémica algunas ocasiones. Hemos tenido juicios de materia penal de políticos, de artistas y demás. Y obviamente los medios de comunicación quieren hacer su trabajo. Ya se regula esto. Siempre va a haber registro electrónico y por excepción va a ser escrito. Obviamente estamos hablando de cuando pues no haya luz o hay alguna situación muy especial
Cuando hay videograbación no se requieren transcripciones, aunque ciertas plataformas ya te permiten las transcripciones que no son tan exactas, pero aún así no se requieren. Pueden darse, si se acaso, pero siempre la videograbación prevalecerá sobre las transcripciones. Y debe buscarse la mejor accesibilidad para las partes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, ahora en Nuevo León tenemos el caso de que cuando damos una audiencia la damos en DVD, ¿no? Cuando ya quien compra un DVD, ¿no? Entonces, pues puede darse a través de enlaces a una nube donde puedan verse las audiencias, como las de YouTube, como las de cualquier plataforma, pero eso obviamente será de acuerdo a los medios que puedan tener los poderes judiciales. Reitero el tema de la protesta de ley, que yo creo que es una formalidad muy, muy necesaria y le da sentido a las cuestiones jurisdiccionales de protestar y sobre todo de generar también la posibilidad del delito de falsedad que obliga a las partes a conocer, que conocer el contenido de sus artículos, ¿no? Que deben estar registradas, certificadas las audiencias, no voy a meter en ese debate, bueno, simplemente tienen que estar bien resguardadas. Eh, Hay un derecho a la información y las personas con discapacidad deben contar siempre con medios para poder participar, las personas sordas, las personas ciegas, las personas que tienen alguna discapacidad mental que puedan acudir a las audiencias y ser escuchadas y manifestar lo que se consideren pertinente, etcétera, ¿no? Y habla también de las 10 horas inhábiles, cómo pueden saber, cómo se pueden habilitar y todo eso, cuestiones que ya todos conocemos. Ahora también un tema importantísimo es que, por ejemplo, en alimentos, en los derechos de niños y adolescentes, controversias familiares, en cualquier tipo de violencia intrafamiliar y los demás criminalidades, todos los días y horas son hábiles. Eso es importantísimo, sobre todo pues, para llevar a cabo audiencias que sean urgentes, obviamente puede serlo, ¿no? Eh, pues deben de tenerse una oficialía, partes para demandas y promociones electrónicas, que ya quienes tienen estas plataformas, pues lo tienen, son plataformas digitales que permiten esta recepción de demandas y enviar un certificado de recepción, etcétera, y demás. La promoción electrónica se puede enfrentar a cualquier hora, que es algo que pues, se permite, pero obviamente se contabilizan al final del día, ¿no? Yo creo que no tiene mayor problema entenderlo. Este, no, una cosa importantísima que tiene el código, que no sé si lo tengan en otros estados, pero Nuevo León lo tenía, dice que en las oficinas de parte no se pueden rechazar promociones. Esta vicio que se tiene muchas veces en las oficialías donde una persona que solamente tiene que recibir y pasar, empieza a interpretar la acción, no, eso está mal, usted debe decir esto, debe decir lo otro, o sea, no, o sea, tú tienes que recibir la promoción y será el juez el que diga eso, tú no tienes por qué hacerlo, tú no eres autoridad judicial y estableces, no puedes rechazar una promoción que se presente por una cuestión de interpretación, ¿no? Pues no existe sobre el acto de protección de datos personales y siempre en la unidad de actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente o en la audiencia subsecuente. En caso de que se quiera impugnar, se va a hacer un procedimiento incidental, ya sea en la audiencia. Y estos incidentes, pues lo vamos a ver posteriormente, pues tienen una tramitación especiales, ¿no? Comúnmente las resoluciones judiciales eran los decretos, autos y sentencias, interrupciones definitivas, pero aquí ya amplía ese catálogo el Código Nacional, hablando de los decretos, que son meras dictados de trámite, los autos que ya tienen alguna interpretación judicial, pero dentro de esos autos tenemos los que son provisionales, lo que son para preparar alguna situación especial procedimental o de prueba, los autos que se consideran definitivos, que serían autos que pues, resuelven una situación en particular, las que son sentencias interlocutorias que tienen una incidencia, o ya las sentencias definitivas, ¿no? Este catálogo se amplía, que es algo comprensible para todos, pero lo hace más amplio el Código Nacional. En cuanto a las acciones judiciales, pues debe tener una firma autógrafa o electrónica. Obviamente se prefiere por los temas de situaciones procesales el tema de la firma electrónica. En Nuevo León ya hay firmas solamente electrónicas, pero también obviamente habrá casos en los cuales tendríamos que salir del juzgado y hacer una inspección o hacer algún lanzamiento, etcétera, y tendrán las firmas autógrafas, ¿no? No se pueden excluir. Un tema importantísimo es el tema de estas oportunidades para regularizar el procedimiento. Ahí hay un tema de técnica interesante que es regularizar el procedimiento, no quiere decir retrotraer las etapas del procedimiento, simplemente es si hubo alguna omisión en algún tema de alguna prueba, alguna situación, pues sabes que me estoy detectando que no se dictó sentencia y que faltó desahogar una prueba
o que si es una petición y nunca se proveyó, entonces regularizo sobre ese aspecto en forma pertinente para antes de dictar sentencia, ¿verdad? Y la sentencia, los principios de las sentencias, claras, precisas, congruentes. Hay un nuevo modelo de sentencias, porque recuerden que había antes resultandos, considerandos y puntos resolutivos, etcétera. Permanece de alguna manera, pero es importante que lo tengamos en cuenta que también cambian algunas concepciones. Bueno, ahí está en el artículo 170 el tema de lo que deben de tener. Sobre todo habla de estas, de ampliar a los temas de personas con discapacidad o que sean formatos también sencillos, etcétera. Siempre deben de resolver lo cuestionado y no pueden, en este caso, denegar justicia, es decir, quiere decir que siempre tienen que resolver lo que se esté planteando los jueces, ¿no? Hay un principio de aclaración de autos y sentencias que puede ser de oficio o puede ser a petición de parte. Una situación que es muy interesante, bueno, es que eh, pues hay promociones que se pueden considerar improcedentes, siempre está la regla de que esas no se van a emitir nunca. Y también un tema importantísimo es que, por ejemplo, en las audiencias, en los juicios orales, no se permiten peticiones o promociones escritas una vez iniciada la fase oral. Ahí ya no se puede emitir. Por ejemplo, en materia mercantil, por ejemplo, en Nuevo León sí permite que se presenten peticiones por fuera escritas. En la Ciudad de México no se permite eso. Una vez iniciada la etapa oral, ya todo se tiene que hacer en audiencia, lo cual me parece que es la esencia del juicio oral mercantil, como es la esencia de no debe haber peticiones escritas una vez iniciada la fase oral, a, con sus excepciones, obviamente, ¿no? Pero esa regla general pues no se aplica y eso realmente haría que el trabajo de los juzgados sea mucho, mucho más eficiente. La, debe de proveerse en 4 días hábiles. Esto implica el tema de que pues hay un tiempo para dar cuenta. Dice, dice, los decretos y los autos deben dictarse el 174, dice que deben dictarse mediante su publicación en medio de publicación procesal correspondiente dentro del plazo de 3 días siguientes a las 24 horas en que dé cuenta la autoridad judicial con la promoción respectiva. Es decir, se presenta la promoción, en 24 horas se tiene que dar cuenta el juez y el juez a partir de esas 24, de esa cuenta tiene 3 días. O sea, son 3 días del juez, más un día para darle cuenta, son 4 días. Actualmente en Nuevo León son 3, es la misma regla, solamente que para que el juez provea son 48 horas, son 2 días. Entonces, los 2 días del juez más los 24 de dar cuenta serán 3 días. Ahora ya aumenta un día más para esa situación, lo cual, pues obviamente, pues para los juzgados va a ser algo muy bueno, ¿no? Es muy, muy interesante esto. Y bueno, los términos para dictar resoluciones, pues yo creo que si el procedimiento especializado no indica un término específico, tenemos que son 10 días para sentencia interlocutoria, 15 días para sentencia interlocutoria. Creo que ahí me equivoqué en sección 75, nada más voy a rectificar. Sí, no, es sentencia definitiva, es 10 días para sentencia interlocutoria, 15 para sentencia definitiva. Obviamente, cuando veamos el procedimiento oral, nos vamos a dar cuenta que en la audiencia misma de juicio se va a dictar la sentencia inmediata, pero se le puede dar fechas y se le puede dar mayores amplitud de tiempo para el engrose famoso, y en este caso, pues de 10 días más, y varía según cada procedimiento. Debe explicarse en la audiencia, la sentencia debe explicarse, aunque se entregue posteriormente, 2 días después la sentencia escrita, debe tomarse debe expresarse la decisión y debe explicarse en lenguaje cotidiano, claro y sencillo, y también deben leerse los puntos resolutivos en caso que están ahí presentes las partes, si no están, no es necesario esto, y debe darse copia que se puede dar 2 días después, comúnmente en todos los casos. También habla del código de los formatos de lectura fácil, que eso ya los conocemos muchos, vamos a verlo más adelante. Y bueno, los plazos legales que comúnmente establece el código son 9 días para interponer recurso de apelación, aunque obviamente también hay plazos especiales que vamos a ver en los recursos.
5 días para apelar la sentencia interlocutoria o otra en contra del que proceda apelación, 3 días para celebración de junta, reconocimiento de firmas y 3 días para los demás casos, ¿no? O sea, realmente si se dan cuenta, los términos prevalecen en la forma como se hacían casi en toda la República, ¿no? Y hay un procedimiento en línea que, como le decimos, si las partes se ponen de acuerdo, pues pueden hacerlo, ¿no? Eso está en el artículo 933, pues digo que pero me salto porque estamos dentro de la misma cuestión del tema de actuaciones judiciales. Hay una regla que todos los procedimientos eh, pueden ser en línea, todos, si las partes se ponen de acuerdo, y todos serán siempre gratuitos. Esta la gratuidad de la justicia pues se mantiene, ¿no? La justicia digital siempre va a ser equitativa y segura. Los principios que maneja el artículo 934 pues garantizan esta cuestión de equidad y de seguridad. El primero de ellos, o el que menciono yo ahí, es el tema de la integridad, de la elegibilidad. Es decir, como le decía, las partes pueden elegir que, que su procedimiento sea en línea. Eso es elegible, es decir, las partes pueden elegirlo o no, según sea el caso, ¿no? También tenemos el principio de equivalencia funcional o no discriminación, y este principio de equivalencia funcional es garantizar que las partes tengan la oportunidad de llevarlo a cabo de manera digital. Y la neutralidad tecnológica implica, pues obviamente, que tengan una misma plataforma y que ambos pues, puedan acceder a ella sin mayor problema, ¿no? Implica también que debe mantenerse la seguridad de la información. Yo creo que esos 3 principios, perdón que me regreso un poquito, estos principios necesitamos estudiarlos muy bien porque implican la equivalencia funcional o la neutralidad tecnológica, son muy profundos en el sentido de que pues obviamente va a haber personas que tengan ciertas oportunidades que otras no tienen y que por ejemplo se regularan, por ejemplo el artículo en la neutralidad tecnológica, perdón, la equivalencia funcional está en el artículo 936 y tiene una serie de principios que deben de respetarse. Y creo que es importantísimo que que podamos estudiarlo con mayor amplitud. Yo los invito a que lo estudien, que si tienen algún comentario, pues nos lo hagan saber para poder tomarlo en cuenta en la próxima sesión, ¿no? Um, esa elegibilidad se va a hacer en la demanda o en la contestación. La demanda puede solicitarse y si la contestación dice sí, vámonos en línea, pues se hace todo en línea, ¿no? También puede hacerse convencionalmente, como dijimos anteriormente, el procedimiento puede ser convencional y en el mismo contrato se puede decir que se haga en línea. Y la neutralidad tecnológica es que no se pondrán preferencias a favor o en contra de determinada tecnología y fomentarán artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras. Es decir, siempre se van a utilizar plataformas que pueden ser accesibles para todos y el Código Nacional no puede imponer, ni los poderes judiciales pueden imponer una determinada que sea de difícil acceso para otras. Como le digo, es un términos bastante complejos, ¿no? Ahora bien, el expediente judicial, como actuación judicial, pues ya vimos que pues, deben tener las mismas características que siempre, pero aparte puede ser físico y electrónico. También, pues, mantiene esa situación, debe tener un orden cronológico en las actuaciones, igual la información en los expedientes, lo cual en materia física es muy obvio que siempre se ha hecho de esa manera, pero las plataformas tecnológicas para el expediente electrónico también debe garantizar esa acción. En Actualmente Nuevo León es como un listado que viene de lo más nuevo a lo más viejo. Otros estados utilizan este formato que se confiere en PDF, que es como un libro que se puede dar, que a mí no me parece tan efectivo algunas veces porque o sea, hacerlo como un libro pues realmente implica darle clic a muchas hojas y es mejor hacerlo en ese tipo de listado. Pero bueno, cada uno tendrá que hacerlo, cada poder judicial tendrá que hacerlo como mejor le parezca. Deben integrar simultáneamente, es decir, así como se dicta una resolución, tiene que ser física y electrónica en caso de que se lleve en esas dos vías. Una regla que se mantiene, que Nuevo León la tiene, es que el expediente electrónico será el reflejo del expediente físico, como si el expediente físico fuera el primero y el electrónico su reflejo. Yo considero que no debería ser así, sino más bien debería decir el expediente electrónico y el físico son iguales, ¿verdad? Pero no, aquí lo hace entender como que
El expediente físico sigue siendo el primero, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un sesgo de parte. Este, los anexos que se hayan en promoción electrónica se pueden comprobar físicamente, es decir, si yo anexo un poder para la contestación en forma electrónica o en la demanda o en algún tipo de, pues yo lo mando en forma electrónica. Yo puedo pedirle a esa persona que me lo traiga para cotejarlo el original aquí, ¿no? Es una posibilidad, puedo hacer que lo haga valer y que en todo caso lo demande la otra parte, ¿no? Se pueden cotejar documentos y siempre se va a buscar que se preserve correctamente la información, ¿no? Eso es muy importante, tomando en cuenta también que hay una ley de archivos ya muy avanzada que obliga a muchísimas cosas a los poderes judiciales, bueno, a las entidades de la República, pero sobre todo a los poderes judiciales, ¿no? La firma electrónica, pues, debe ser avanzada. Los que se firman autógrafamente como diligencias en el exterior, pues deben de digitalizarse. Ahí está la diferencia entre un documento creado electrónicamente y uno que es creado físicamente y después se digitaliza. Las firmas electrónicas son válidas, puede usarse la Fidel o la Fiel, pero eso no implica, como ya lo dijimos, que sean las únicas. Siempre que se pueda tener un tipo de firma electrónica que se pueda certificar, pues se podrá utilizar, ¿no? Y los traslados de la transmisión electrónica se encontrarán en documento digitalizado. Entonces se puede hacer traslados también electrónicos. Por eso era la pregunta también muchas veces de cómo se corre en traslado con las facturas electrónicas, pero pues ya aquí vemos que lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Ahora, las audiencias y audiencias virtuales, cuando se ordenen, deben fijarse el día y hora, también cómo se van a realizar estas sesiones, el enlace o el método de acceso a la sala virtual, la declaración de apertura e identificación de las partes, la evidencia digital, o sea, todo lo que se lleva a cabo en una diligencia se va a hacer ahora en modo virtual, ¿no? Creo que es muy comprensible todos esos temas. Y bueno, también hay una discusión actualmente con las redes virtuales de cómo garantizar de que las partes no están siendo asesoradas en las declaraciones, ¿no? Muchas veces pues, los jueces confían o tienen la presunción de buena fe o piden que se haga un paneo de la cámara, etcétera. Realmente es muy difícil que esto se haga, ¿no? No creo que haya un sistema que pueda comprobar que la persona no puede estar siendo asesorada, ¿no? Pero obviamente debe haber cierto cercioramiento para que pues, no se asistiría en caso que no requiera asistimiento, porque hay personas que sí requieren estar asistidas, ¿no? Por eso también el juez en algunas ocasiones puede citarlos presencialmente pues, si lo que necesita realmente es que comprobar esa situación, pero yo creo que debe partirse siempre de la buena fe. Y obviamente debe haber siempre precisa la parte contraria, al menos citársele, y en algunas ocasiones, el declarante debe estar en la misma área de transmisión que la autoridad jurisdiccional. Es decir, no se pueden utilizar dos plataformas a la vez, como que una persona está declarando a través de un teléfono en una audiencia virtual, no tiene que estar conectado en la misma plataforma para que se considere válido. Siempre debe usarse un lenguaje sencillo, siempre se debe desahogar todo el caudal probatorio siempre que sea posible, ¿no? Y se dictarle sentencia. El acta mínima es igual y también se pueden expulsar de sala virtual como se expulsan de las físicas a personas que incumplan con los principios que se les dan, pues y yo creo que es más fácil expulsarla de la sala virtual, ¿no? Con un simple clic. Las audiencias y diligencias virtuales se pueden llevar a cabo en todos los procedimientos y como lo dice el 959, puede hacerse en cualquier modalidad de audiencia virtual y diligencia virtual. Siempre que el juez diga que el caso es muy viable, va a exhortarlos a que lo lleven en diligencia virtual, porque obviamente es mucho mejor. Y siempre tiene que asegurarse que haya un acceso a una computadora de dispositivo electrónico. En Nuevo León ya hay módulos donde las personas pueden ir si no tienen una computadora para hacer ese tipo de interacciones. Se requiere una velocidad en particular, eso sería un poco complicado, pero realmente no les piden mucho, 1.5 megas realmente no es mucho. El tema del correo electrónico es un tema muy importante porque ahora las notificaciones van a hacerse en correo electrónico y también decir, si las personas van a comparecer de esa manera, deben decir dónde van a estar, si en el despacho de las personas o van a estar en algún lugar especial, ¿no? Para que el juez pueda tener conocimiento de ello. Y
Si las personas, pues, por alguna razón no pueden conectarse en una parte, pueden acudir a, aunque ya sea fijado electrónicamente, pueden pedir que vaya al recinto judicial y ahí le den oportunidad de conectarse. Esto implicará que los poderes judiciales deben tener pues como tipo cibercafés a disposición de que alguna parte, por alguna razón, se le fue la luz en su casa y no puede ir a una parte, y ¿sabes qué? Pues, o mi despacho lo cerraron, etcétera. Entonces, con tiempo suficiente puedo pedir al juzgado que me permita el acceso a una computadora ahí dentro del recinto para que pueda participar en la audiencia judicial. Es algo que es muy comprensible, ¿no? Siempre tiene que ser anticipada esta situación. Obviamente no estamos ausentes de fallas técnicas o situaciones extraordinarias, pero siempre se van a hacer valer o constar en las situaciones. También se pueden separar los intervinientes. Ya sabemos que las separaciones pueden hacerse en la misma audiencia virtual a través de salas o se buscará la manera de que se haga esa separación, ya sea física o esa separación electrónica. Y esto siempre será cuando puedan afectar un testimonio, como los testigos o las declaraciones de terceros o de peritos, ¿no? Y aquí menciona el tema de las salas de espera virtuales que también pues, puede suceder. Y bueno, las plataformas deben siempre estar bien soportadas, deben tener una capacidad suficiente, deben de poder funcionar. Y yo creo que estamos en un tiempo en el cual las plataformas ya están tan avanzadas, como en este caso nosotros, que la verdad no dudo que se pueda hacer sin mayor problema, ¿no? Y debe garantizarse la seguridad de la información. Obviamente, estos casos fortuitos de fuerza mayor, cuando fallan, pues permite el juez diferimiento, se permite hacerlo constar sin ningún problema, ¿no? Yo creo que esto no interrumpe los plazos, claro que no, porque pues obviamente es comprensible que esto puede ser, como puede ser en forma física por esas cuestiones de pues, lluvias, terremotos o lo que sea, ¿no? Y bueno, la seguridad de la información es siempre contar con que podamos consultar todo el procedimiento sin ningún problema y que también haya pues esta oportunidad de que el juez pueda tener conocimiento de cómo se garantiza esa información y también se proteja, ¿no? Los datos personales de las partes. Bueno, el tema de las costas yo creo que es un tema que no hay mucho que ver. Básicamente lo que quiero resaltar es lo de siempre, ¿verdad? Dos sentencias, que no se ofrezcan una prueba, la temeridad de mala fe, pero aquí hay una cosa importantísima que nos dice el 184 que en materia familiar, ni en casos sobre derechos de niños y adolescentes o cuando percibimos grupos vulnerables, nunca habrá costas. En materia familiar no habrá costas, ni cuando haya derechos de niños y niñas adolescentes o grupos vulnerables, a menos de que tengan un fin patrimonial, es decir, que se mande nombre de un grupo vulnerable o de un niño y adolescente para obtener un beneficio exclusivamente patrimonial. Ahí a lo mejor sí. Pero acá, pero en regla general, en materia familiar, no hay costas. Muy bien, y bueno, como les decía, ok, pues lo último. Los incidentes, como saben, los incidentes aquí se siguen, ya no por cuerdas separadas, siempre se hacen en audiencia, no suspende el procedimiento. Pueden hacerse por escrito cuando es etapa postulatoria, pero una vez que inicia la fase oral, siempre se tiene que hacer en audiencia. Y siempre tiene que hacerse siempre se tiene que hacer en la misma audiencia antes de que inicie o antes que se hagan pruebas y demás, pero si es el caso de que ya se agotaron las audiencias y se hizo posteriormente, puede usarse una audiencia especial en 8 días en caso que sea necesario, ¿no? Siempre va a haber una contradicción, notificarse a la parte para que en 3 días conteste y proponga pruebas y se haga una audiencia especial. También, pues hay obligación de hacer, pues todas estas alegatos y una audiencia pro delegato ahí mismo en la audiencia y dictar sentencia inmediatamente. Y aquí es lo que le decía el artículo 188, que cuando se declare que el emplazamiento fue nulo porque no se cumplieron formalidades y esto provino de un incidente por la parte que no fue emplazada correctamente, se declarará la nulidad, pero en ese mismo momento, como ya compareció, se declarará emplazado, ¿verdad? Y para que corran los términos de la cuenta. Esto es muy importante. Obviamente que la aclaración de la unidad de emplazamiento puede hacerse oficio. Ahí no se va a aclarar emplazado porque obviamente no ha habido emplazamiento. Entonces, pero eso yo creo que es una regla que beneficia mucho. Entonces, bueno, con esto hemos finalizado a la presentación
del día de hoy. La verdad que fue un tema, como le digo, es una de las presentaciones más amplias porque realmente es muy, muy pues, notoria las innovaciones y todo esto, pero creo que nos sirve como base para seguir avanzando en las presentaciones. Próximamente les enviaré las nuevas fechas por si quieren conectar. Y bueno, aquí estamos publicándolos como quieran mi página de YouTube para que pues puedan acceder a ella. Sí, agradecería mucho todos los comentarios, las aclaraciones, los consejos para este tipo de presentaciones y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.